poder en tus manos. Candidatos a la presidencia 2026. Ávila, nos corresponde conversar con otro candidato presidencial. Ya vamos acercándonos a la mitad de los 36, ¿no? El general retirado de la Fuerza Aérea, Wolfgang Grosso Costa, que es un abogado por lo demás y que se ha desempeñado durante mucho tiempo en la inteligencia de su arma, es decir, de la Fuerza Armada. El partido que él ha fundado se llama Integridad Democrática, existe desde hace más de un año, tiene una lista ya reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones en su plancha presidencial y para los diputados y senadores de todas las regiones de nuestro país. ¿Cuándo dio el paso usted, general Grosso, para entrar a la política? Porque es una persona que ha tenido 37 años, sometido a una disciplina militar, de órdenes y de jerarquías, y de pronto entra a una institución en la que usted quiere convencer a una población diferenciada. Sí, buenos días ante todo, Mayra. Muy buenos días, gracias por estar acá. Sí, doy el paso cuando paso al retiro de la Fuerza Aérea en enero del 2022, hace ya 4 años, que tenía toda la prerrogativa constitucional, pero este deseo y esta intención nace cuando a lo largo de mi vida militar, conociendo la realidad nacional, porque he viajado por todo el Perú y he ocupado cargos donde me han permitido tener justamente ese conocimiento como director de Movilización Nacional, director general de Política y Estrategia, y más aún por los estudios que hice en el CAEN, en el Centro Alto de Estudios Nacionales, donde se estudia la realidad nacional. Al ver esas brechas, esas necesidades y lo que está pasando en el país que se está reflejando ahora, es lo que me motivó y me incentivó a formar y fundar Integridad Democrática. ¿Por qué no sumarse a otro proyecto político y por qué crear el suyo propio? Porque el sumarse a otro proyecto político sería ser más de lo mismo, más de lo que ahora estamos criticando y que estamos viendo reflejado en lo que está pasando hoy con un presidente que fue un presidente interino, que fue elegido por la misma casta política que nos gobierna y que sabiendo lo que podía pasar, lo eligió a pesar de los cuestionamientos que tenía esta persona. Esa decisión también la toma durante su permanencia en la Fuerza Aérea. La verdad que Integridad Democrática nace como idea cuando yo era oficial, claro, era coronel. Porque me imagino que uno va creando un proyecto, pero lo va madurando poco a poco. Pero al tiempo que conocía la realidad nacional, como usted dice, a través de los cargos que había ocupado, me imagino que también llegaba a la conclusión de que las alternativas que había en el abanico político no tenían, digamos, ninguna propuesta que permita solucionar o cambiar esa situación que usted había observado. Por lo tanto, emprende un proyecto político propio. Que fue el camino más difícil, porque lo más fácil, como tú dices, podría ser, teniendo las capacidades, competencia, experiencia, podría haberme sumado a otra organización política, pero era más... ¿Cuál es la garantía que le ofrece a la población de que, en efecto, la propuesta suya es distinta a las demás y sí puede ser eficiente para poder subsanar esas brechas que le impresionaron tanto durante su recorrido por el país? Primero, que es importante resaltar que es bueno y que se tiene que mencionar la trayectoria. Cuando los problemas del país empiezan no con censuras como las que estamos viendo, sino vienen desde atrás, en la elección, a quiénes vas a elegir. Por eso siempre digo que aquí hay una responsabilidad compartida. Tenemos los políticos que tenemos por lo que nosotros mismos votamos. ¿Se refiere concretamente a la crisis del presidente Gerí? También en este momento y todo lo que viene atrás, porque esto solamente es el reflejo de la crisis institucional y de lo podrido que está el sistema político, hay que decirlo así. Entonces, por eso es que ¿qué garantiza? Primero, las personas que estamos en este proyecto político, Integridad Democrática, personas de primerísima calidad, que no tenemos experiencia política, pero sí tenemos una experiencia funcional, tenemos una trayectoria impecable, tenemos el deseo y afán de poder solucionar los problemas del país. Mi especialidad es inteligencia. Lo he desarrollado a lo largo de 37 años en la Fuerza Aérea y en este momento, más allá del cúmulo de problemas, todos los problemas que tiene el país, que se ven reflejados ahora, una corrupción que ya ha pasado todo límite, pero tenemos que enfrentar algo que en este momento está generando un terror en la población, que es la inseguridad. Y ese es el tema que conozco y lo he hecho... Justamente, precisamente porque presumíamos que usted iba a centrarse en ese tema, queríamos preguntarle, como aviador, usted ha recorrido el territorio peruano, ha volado desde Tumbes hasta Purús en 1 hora y media quizá, y ha recorrido en todos los sentidos. En nuestro país son 37 años de Fuerza Aérea.
¿Qué estamos haciendo mal como Estado? Todas las instituciones, no solamente hablo de la policía, hablo de la Fiscalía, hablo del Congreso y hablo de la clase política. Así es. ¿Qué es lo que no estamos viendo y lo que un hombre de inteligencia como usted puede aportar? Justamente, estamos haciendo todo mal en este momento, y es increíble lo que está pasando, a pesar de que la solución radica, Fernando y Mávila, en algo tan elemental como es la inteligencia estratégica, que es lo que se debe emplear. No hay ninguna guerra, ninguna batalla en la historia de la humanidad que no se haya ganado, no se haya vencido sin el empleo del arma de inteligencia, que es fundamental. Tú no puedes ir a atacar a un enemigo si no lo conoces, ni tampoco puedes prevenir cómo te va a atacar si no sabes cómo es su modo de operar. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo haría en este caso concreto? Porque la inteligencia lo que hace es justamente un estudio, un análisis de aquel adversario o rival que es una amenaza para uno en el ámbito que corresponda, ya sea estratégico, operativo, operacional, y se va a las cabezas, es selectiva. Tú no puedes hacer o enfrentar una guerra como lo que se está haciendo ahora de una manera convencional. Esta es una guerra típica, una guerra simétrica, una guerra no convencional donde estos delincuentes, este flagelo, se mimetiza en la población, se esconde. Entonces, vas a sacar a militares, ¿qué van a hacer los militares a enfrentarse con un delincuente que se camufla entre un poblador? ¿No? Entonces, lo que se tiene que hacer es, a través de plataformas, no quiero ser tan técnico en este caso, pero plataformas como inteligencia de señales, inteligencia electrónica, inteligencia de imágenes, redes, la unidad de inteligencia financiera, todos estos componentes del sistema de inteligencia nacional, que tenemos todas las competencias, lo hemos demostrado en la época del terrorismo, que era una guerra similar, no igual, pero se le venció con inteligencia. A eso iba, es que es distinto, porque cuando se dice, pero lo hicimos durante la época del terrorismo, lo hicimos, pero vamos, que nos tomamos también un tiempo, hubo víctimas, no es que apenas aparecieron, ¿no?, los primeros grupos terroristas, se reaccionara. Y esa es una crítica que pesa sobre los gobiernos que tuvieron en su momento, ¿no?, el diagnóstico de lo que venía. Mal diagnóstico. Y mal diagnóstico, claro, de lo que ellos intuían no iba a llegar a lo que finalmente fue. Sí. Pero hay diferencias. Y hay otra situación que tiene que ver con el avance tecnológico y la manera en que usan los criminales esa nueva tecnología, ese nuevo mundo en el que vivimos, claro, ¿no?, en el que todos tenemos este aparatito en la mano, un celular, porque las amenazas de los extorsionadores llegan a través de un celular y apelan al miedo, al temor. Has dado en el clavo, Mávila, porque es... Fíjate, si bien es cierto, se dice una situación similar, pero no es igual. Y aparte los tiempos han cambiado y todo es cíclico, todo va avanzando. Y me refiero primero al diagnóstico. Mal diagnóstico en esa época, en la época cuando empezó el terrorismo en 1980, con el primer ataque a este pueblo en Xuxi, ¿no? Y mal diagnóstico ahora porque no estamos viendo cómo esta amenaza, que es transversal. No solamente estamos hablando del delincuente de la calle, estamos hablando de aquellos que sostienen este flagelo: minería ilegal, trata de personas, tal ilegal, narcotráfico. Y sobre todo en un contexto que es diferente, como tú lo acabas de mencionar, la tecnología. ¿Cómo no usar la tecnología con las plataformas que se tiene inteligencia para poder arrasarlos? Yo lo digo y lo hemos manifestado, a este flagelo en 6 meses nos los podemos arrasar. Bueno, 6 meses, toma nota de eso, y quisiera introducir un concepto que usted ha gustado mucho en su programa de gobierno y que no ha mencionado aún, que es el de la corrupción. Porque ni 6 meses ni 6 años van a bastar si las autoridades del Estado son, como estamos viendo, que se comportan en la cúspide de él. Yo quisiera que nos diga, ¿qué haría usted para poder combatir de manera eficaz contra la corrupción que vemos que hay en la Policía Nacional, en el sistema judicial y en la Fuerza Armada, incluyendo la compra de material bélico? Y de eso usted sabrá. Los aviones que se han comprado, no se han comprado, etcétera. Todo eso nos lo dirá en el concepto genérico de corrupción después de la pausa. También en la madrugada se va a la cárcel. Por favor, que el presidente a las 6 de la tarde se meta a un lugar que está clausurado a comprar caramelos. Por favor, eso no se lo cree ni él mismo. General Grosso, lo hemos escuchado. Quiero simplemente precisar a propósito de la edad, si se invoca eso, que la gran referencia de la Fuerza Aérea, Abelardo Quiñones, ofreció su vida por Perú a los 27 años de edad. A los 27 años de edad. Muchísimas gracias y muy buenos días por estar con nosotros. Muy amable, gracias. Y que tenga éxito usted, como todas las fuerzas democráticas, en la campaña electoral. Muchísimas gracias.